back, D-Day, Apex, I want to back, Apex, D-Day, Apex, Apex, D-Day, Apex, I want to back, Apex, D-Day, Apex. Bienvenidos a un nuevo programa de Molinos de Viento ABCD Rosario con el auspicio de la Fundación Perspectivas para el Cambio. Hoy vamos a presentar un tema en contraste, a raíz de un caso que en estos días me ha tocado una consulta con una persona con un profundo deterioro, tremendo deterioro por un alcoholismo crónico. Me interesa compartir con ustedes algunas reflexiones. En primera instancia vamos a ver qué significa un manicomio, al menos tener un panorama, tener una cierta aproximación de estos lugares criticados, vapuleados, pero que han servido de depósito durante décadas para aquellos que tienen la desgracia de padecer trastornos mentales severos, graves, con deterioro. Y el alcoholismo crónico y consumo de sustancias en forma abusiva, prolongado, cronifica también a la persona y deteriora todos sus aspectos personales, familiares, económicos, laborales, educativos, perdiendo cada vez más un lugar en la sociedad, y muchas veces los manicomios vuelven a completar sus camas con personas con distinto tipo de padecimientos. A nadie parece importarle demasiado la prevención. Obviamente escuchamos y se habla mucho de hacer prevención, pero en definitiva queda un gran signo de interrogación. Los invito a visitar estos lugares, al menos una primera aproximación. En Indonesia, padecer una enfermedad mental conlleva una pena de cárcel, al menos si nos atenemos a las imágenes que nos llegan desde la ciudad de Bekasi, en la isla de Java. Allí, en el manicomio de Yayasan Galuh, malviven, por decir algo, 250 pacientes. Carecen de cuidados médicos y tampoco tienen un diagnóstico de su dolencia psiquiátrica. Su tratamiento es a base de masajes, rezos, pócimas y extrañas curas con serpientes vivas. Quizá por eso los tienen entre rejas y encadenados, un método que denominan pasung en indonesio. Los enfermos duermen, comen y defecan en apenas 1 metro cuadrado. Es el paraíso de las moscas. Tanto es así que reciben con algarabía un día de lluvia. El manicomio se anega y los pacientes aprovechan el agua para asearse y lavar la ropa. Una jornada que también les sirve para olvidar el olor pestilente. 20.000 internos sufren vejaciones parecidas, un maltrato que se agrava por las costumbres. Muchos indonesios piensan que un enfermo mental es una huella del mal y los abandonan a su suerte. Esta violación de los derechos humanos hunde sus raíces en la ignorancia y en la falta de medios. Las autoridades indonesias pretenden acabar con esta situación de locos y cumplir con los estándares internacionales. El tiempo lo dirá. Mientras tanto, a seguir sufriendo. De entre las opciones consideradas para construir en ellas el proyecto, se eligió finalmente el terreno de la Hacienda de la Castañeda, obtenido por la beneficencia pública, al no ser pagada su hipoteca, y que contaba con una extensión de más de 228 hectáreas y una casa en ruinas. El Manicomio General de la Castañeda. Dentro del proyecto de modernización del país llevado a cabo por en aquel entonces presidente Porfirio Díaz, encomendó al presidente del Consejo Superior de Salubridad, el doctor Eduardo Lisiaga, la construcción del Manicomio General de la Castañeda para reubicar a los enfermos que se encontraban en el Hospital del Divino Salvador y en el Hospital de San Hipólito. Esto siguiendo las más estrictas normas
de higiene que imperaban en la época. Todos los hospitales tendrían que estar construidos fuera de la ciudad, tener una amplia conexión con centros urbanos, una cantidad de agua que abasteciera el centro y tendrían que ser lugares con salubridad al máximo. La construcción del manicomio siempre estuvo planeada en pabellones, lo que se justificaba para distinguir a las diferentes enfermedades mentales. En primer lugar, se aceptó una cifra de 1000 camas, dispuestas en diferentes pabellones. Observación, epilépticos, tranquilos, ancianos, furiosos, semiagitados, sucios, degenerados, agitados, delincuentes y pensionistas. Un total de 960 camas, con 3 enfermerías y un área especial para aislamiento. 1 hectárea de construcción y 3 hectáreas de cultivo para 100 pacientes. Como innovación, se proyectaron 2 pabellones para pensionistas de primera clase, pues México carecía de manicomios privados para la asistencia de dementes cuyas familias pudieran pagar el tratamiento y recibir a cambio una atención esmerada. Así, cada uno de los pabellones fue diseñado y estructurado en base a la experiencia de los mejores manicomios a nivel mundial. En el año de 1910, para la conmemoración de la independencia de México, el presidente Porfirio Díaz inauguró el más moderno manicomio de Latinoamérica, el de la Castañeda, provisto de las mejores instalaciones para la atención de los enfermos mentales. Creo que los hospitales psiquiátricos son peores que las enfermedades mentales, pero que el remedio es peor que la enfermedad. Paranoide, base neurótica obsesiva, siempre lo fui, también en la infancia cuando era feliz, pero a los 19 años y 4 meses de estar en el hospital, me tomó un síndrome confusional. Todo más mejor con este Borda que refresca mejor, dándole a la vida más sabor. Este Borda refresca mejor. Yo estoy en el manicomio, pero quisiera salir. Se parte de una realidad que es el manicomio. El manicomio, desde mi punto de vista, es un lugar de violentación de los derechos humanos. Para mí es un campo de concentración de personas, donde aquí se violentan todos los derechos humanos, por la mala calidad de vida, por el maltrato físico y psíquico, por la sobremedicación, por la falta de libertad. En general, acá las personas están internadas, detenidas y desaparecidas. Para mí son otros desaparecidos, porque no tienen ninguna influencia en lo social. Cuando yo hablo de manicomio no me refiero solo a los manicomios públicos del Estado, sino también a los manicomios privados, que son tan o más siniestros que los públicos. No ser anónimo. Salvarse de la muchedumbre que aplasta y recuperar una identidad. Porque en el manicomio, cuando está adentro, pierde esa identidad. Es el número de una historia clínica. Y cuando está afuera, está tan desfocado, tan descentralizado, que lo llaman loco. Prevención y atención de adicciones. Consultas 0341 439 9540 421 2302 ABCD. Hemos visto un pantallazo muy breve de qué significa el manicomio, esa vieja estructura, como ustedes han visto, muchas de las cuales han avejentado a través del siglo pasado y quizás hoy siguen estando exactamente igual que en aquellas épocas, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, con patologías de diversas características, muchas veces con distintos diagnósticos, pero hay un factor común: el consumo de alcohol, el deterioro y la demencia por el alcoholismo crónico, el deterioro por el consumo de drogas. Siempre está dando vueltas, está presente. Entonces ahora les voy a mostrar, quiero compartir con ustedes alguna
alguna documentación, algunos documentales que se refieren un poco a la situación actual. ¿Qué pasa hoy con el alcohol, los jóvenes? ¿Qué estará pasando? Adelante. Casi 9 de cada 10 jóvenes consumen alcohol cuando salen los fines de semana. De ellos prácticamente la mitad cuenta con el consentimiento de sus padres, o por lo menos eso dicen. Son datos de un estudio sobre juventud y alcohol que revela otros datos preocupantes. Cada vez comienzan a beber a edades más tempranas, en torno a los 13 años. Para los expertos, el principal problema radica en la educación. Consiguen alcohol sin problemas, siendo menores de edad. De hecho, al 70% de los adolescentes nunca les han pedido el DNI para comprar o consumir bebidas alcohólicas, a pesar de que la actual legislación solo se lo permite a los mayores de 18 años. Nunca me lo han pedido y nunca he tenido problema para comprar alcohol. No nos han pedido el carnet de identidad en ningún momento. Esta facilidad para obtenerlo y esta falta de control y de supervisión seguro tiene mucho que ver con que los jóvenes cada vez comiencen a beber antes. Las cifras son alarmantes. 7 de cada 10 adolescentes asegura haber probado el alcohol antes de los 16 años. El 60% se considera consumidor habitual. Hago mis botellones, me voy al bar, bebo mis cubatitas, lo típico de los chavales, vamos. Desde los 3 están empezando a beber. Todos los que estamos aquí hacemos botellón, ¿no? Para los expertos, estos datos ponen de manifiesto un fracaso en la educación de los más jóvenes, tanto por parte de los padres como por parte de los profesionales. El problema, dicen, no es beber, sino beber demasiado, y eso deben llevarlo aprendido desde casa. Bueno, es el equilibrio. El placer, pero con una medida. Tienen que ser responsables de sus actos y nosotros siempre pendientes de lo que hacen. No hay que olvidar que el consumo de bebidas alcohólicas está detrás del 40% de los episodios de violencia y de 4 de cada 10 accidentes de tráfico.